agradecer a graduados de la UBA por este importante espacio para poder charlar entre todos un tema que realmente preocupa, y bueno, lo hago en compañía de una amiga, porque yo siento, Viviana, que ya somos amigas, entonces lo hago en compañía de una excelente docente y una gran persona. Bueno, gracias también a todos ustedes por estar acá, escuchándonos a nosotras y tratando de pensar siempre ideas, traer inquietudes y preguntas que por supuesto son absolutamente bien recibidas. Yo ahora voy a compartir pantalla para contarles lo que les he traído sobre el tema de obstrucción de vínculos parentales y sus posibles soluciones. A mí me parece importante es decir de dónde partimos para poder visualizar las soluciones o las herramientas que intentamos lograr efectivizar en este tema. Lo primero que vamos a decir es que el destinatario de todo lo que es la figura de responsabilidad parental, ¿sí?, es el hijo o la hija. Hay otros efectores, por supuesto, están los progenitores, están en algunos casos el tema de los abuelos en relación a los alimentos y a los compromisos de los progenitores de generar debida cumplimiento de las relaciones familiares, sin duda, pero el destinatario de la institución de responsabilidad parental es el hijo o la hija menor de edad. ¿Y qué es el tipo de ejercicio de responsabilidad parental que queremos, o el tipo de institución con un objetivo que nosotros queremos en relación a responsabilidad parental? ¿Nos da lo mismo todas? No, en absoluto. Tenemos una sola, que es la que entendemos que es la admitida, no solamente por la norma, sino por el sentir social. Digamos, a la sociedad en pleno no le da lo mismo cualquier tipo de ejercicio de responsabilidad, de parentalidad, perdón. Y nosotros vamos a decir que vamos a generar todo nuestro trabajo, todo nuestro esfuerzo para alcanzar un ejercicio positivo de la parentalidad, que son comportamientos de las madres y los padres fundados en el interés superior del niño, con deseos de cuidarlos, estimular el desarrollo de sus capacidades y sin ninguna conducta, ofreciendo reconocimiento y orientación que incluye el establecimiento de límites que permiten el pleno desarrollo del niño o niña. ¿Sí? Nosotros vamos a encontrar en nosotros mismos y en el resto de nuestra sociedad y en los vínculos que permanentemente generamos, este ejercicio positivo de la parentalidad está presente. ¿Sí? Sin duda, uno no llega, yo siempre me acuerdo de una clase de posgrado donde me dice, pero al final, Karina, siempre nos traes personas que están en conflicto con la parentalidad. Sí, es cierto, porque eso es lo que nosotros recibimos desde la justicia. Las personas que ejercen, los progenitores que ejercen la responsabilidad parental de una forma positiva, no es la que nosotros, digamos, nos llama la atención, o tenemos que estar hablando de obstrucción de vínculos, ¿no? En esa línea vamos a encontrar que este ejercicio no positivo de la coparentalidad reviste distintas gravedades. Podemos hablar de casos leves, casos moderados, casos graves. Los casos leves son aquellos que, sucedida una intervención, ni siquiera le digo de la justicia, sino por personas que ejercen la abogacía, con una debida orientación, ¿sí?, o con algún tipo de tratamiento psicológico, tanto de parte de lo que venga de los hijos menores de edad como de alguno de los progenitores, pueden reestructurarse y tomar el camino de la parentalidad positiva. Casos moderados, ya que requieren mayor trabajo, que así puede haber una intervención judicial, ¿sí?, donde, bueno, después de una intervención correspondiente y con colaboración de la interdisciplina, pueden llegar a poder tomar el camino de la parentalidad positiva. Ahora hay casos graves que no, que ya nosotros nos encontramos en el tema de la charla de hoy, ¿sí? ¿Y cómo identificamos a esos casos graves? Los casos judicializados más graves que encontramos en el ejercicio de una parentalidad no positiva son estos que grafico yo, ¿sí?, donde realmente hay un riesgo, ¿sí?, muy importante, que debe hacer cesar lo antes posible. ¿Por qué? Porque hay un incumplimiento o hay una vulneración del interés superior de ese niño. Traducido en una cuestión de lenguaje, para decirlo común o llano, no está teniendo los hijos menores de edad una infancia feliz, que es lo que realmente corresponde o que la norma nos ordena que así sea. Los casos judicializados más graves son incomunicación,
¿sí? En comunicación absoluta entre los progenitores. Yo con esta persona no hablo. Yo con ella, con él, no tengo diálogo. Ni siquiera por email, ni siquiera por WhatsApp. Absolutamente una incomunicación entre ambos y falta de disponibilidad de generársela. Que tiene atrás la negación. Yo quiero negar la existencia de ese progenitor. Ojalá no negara, y voy a utilizar todas mis herramientas para tratar de que no exista el otro progenitor. Entonces yo no comparto la parentalidad. Comunicación ineficaz. Esto sucede cuando uno ve las conversaciones por WhatsApp, pero son reinterpretadas por un progenitor desde un lugar muy negativo, altamente negativo. Por ejemplo, dice, voy a pasar a buscar a las 5 de la tarde a nuestro hijo, y es leído como ya me está marcando los horarios y quiere que esté... No, solamente te comunicó que a las 17 horas pasaba a buscar al niño. Entonces ya me predispone mal y surge toda la cuestión, digamos. Pero la realidad es que la comunicación es ineficaz por la posición que toman los progenitores en relación a lo que le dice el otro. La crianza en paralelo es la que ustedes ya saben o se imaginan, que es: en mi casa se hace esto, en la casa de tu otro progenitor se hace lo que dice el progenitor. En eso encontramos en crianza paralela, que es una de las situaciones más graves que podemos. Por ejemplo, tenemos un progenitor que adhiere a un estilo de alimentación, por ejemplo, vegana, y en el otro, ¿sí? En el otro domicilio, en la otra casa del otro progenitor, absolutamente en contraposición. Eso en principio, ustedes podrían pensar, bueno, pero el hijo o la hija se adecua a ambos lugares. El problema de esa crianza paralela es que no se miden las consecuencias de que por ahí el organismo en un momento recibe determinada situación y en otro recibe otra cuestión, ¿sí? Por ejemplo, se lo alimenta durante 3 o 4 días a comida saturada en cuestiones que pueden generar perjuicios a la salud, y posteriormente en 4 días que no. Así, eso dentro de todo es un ejemplo, pero la crianza en paralelo también genera muchos problemas en la adolescencia, donde por ahí con un progenitor hay más permisos, hay una cuestión, por ejemplo, si no querés ir al colegio, no vas, y en el otro hay que ir al colegio y hay que llevar. Eso genera empezar el adolescente a jugar con estos espacios de lo que más le conviene o lo que más entiende él que le resulta cómodo. La crianza en contradicción y en descalificación es una de las más reprochables. En principio porque nosotros sabemos que las hijas y los hijos están conformados, ¿sí? Todos nosotros en realidad, por lo que nos aporta cada uno de nuestros progenitores. Entonces, cuando tenemos un progenitor que nos dice que todo el aporte, el 50% de lo que nosotros somos es malo, es negativo, no sirve, ¿sí? Es inútil, y todas esas cuestiones de descalificativos que realmente lastiman, empiezan, ¿sí? Estos niños a, digamos, estar descolocados, porque ellos saben que parte de ese progenitor son ellos, o que por lo menos hay un lugar en ese progenitor. Entonces, en ese punto es una de las más reprochables. Ahora, estos tipos de parentalidad concurren a la justicia, ¿no? Y entonces dice, nos estamos matando, tenemos millones de problemas, o no nos hablamos, o nos negamos, o nos decimos que el otro todo lo que dice es malo. ¿Qué le ofrece la justicia? El mejor campo de batalla. Yo digo que ellos tienen, ¿vieron cuando ustedes le ofrecen HBB, Olé Plus, todas esas cosas que después se ofrecen, todo el paquete máximo? Bueno, estos progenitores vienen teniendo una contienda. Cuando concurren a la justicia le dan el pack completo, ¿sí? El pack completo. Ahí acceden a una batalla, digamos, con reglas, donde hay un juez, donde lastimarse, herirse, ¿sí? Está habilitado, ¿sí? Realmente corresponde. No desarticula ese conflicto. Yo acá les pongo, digamos, la respuesta de la justicia está basada en lo que traen. Traen conflicto, le damos conflicto. Lo único es que en realidad lo que le ofrece es,
¿sí? Un espacio controlado y habilitado. Es decir, el traslado del traslado y que yo en los escritos ponga lo que estime que quiero poner sin ningún tipo de restricción ni nada, es la cuestión, lo que nos deja a nosotros en esa confrontación, en esa disputa que se plantea, ¿sí? Es una cuestión de acceder a una batalla mejor y con un árbitro o un juez que va a decir para qué lado van las cosas, quién va a contestar, quién no, obteniendo la razón que vaya a saber qué vamos a ganar en cada una individualidad con eso de tener la razón una vez. Entonces yo acá les pongo que en ese punto los progenitores se sitúan en una espiral, en que se alternan las interacciones de ataque-defensa utilizando el sistema judicial como un instrumento para canalizar su ira y el sufrimiento. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo más grave que sucede en ese punto? Es que se evapora la infancia de los hijos. En esa espiral que se generan entre ellos, ¿sí? Que es el traslado de la incidencia, se pierde la infancia de los hijos. Para poderles graficar esto, yo les traigo este fallo, ¿sí? De la Cámara de Apelación en lo Civil, ¿sí? De San Isidro, que es de mayo del año pasado. Acá hay un niño que está en el último año de la primaria, donde la primera instancia, procede a fijar una medida cautelar de no innovar sobre el cambio del colegio. ¿Sí? Sobre el cambio. Y al mismo tiempo confirma que intima al padre a dar estricto cumplimiento de lo decidido. En este caso, que es un progenitor que unilateralmente modifica la cuestión de colegio, va a la progenitora, a la justicia, le dice, paren las rotativas, no lo cambien de colegio, ¿sí? Vuelve a estar esto que yo les digo, el campo de batalla. Si nosotros miramos el tema de los plazos, la medida cautelar fue en febrero, el 26 de febrero, no innovar el domicilio, y la sentencia de Cámara es de mayo del 2021. La mayoría de nosotros va a responder que fue bastante cercana a la sentencia, ¿no? ¿Viste? Fue recurrido a Cámara, Cámara demoró 2 meses y un poquito más, 2 meses y medio, en decir, ¿sí? También no innovar respecto a la escolaridad y prohibir en realidad al progenitor estos cambios unilaterales, es decir, confirma la medida cautelar. Esto visto desde la mirada de quién, del adulto. Ahora, si lo miramos desde el niño, ¿sí? Que está en el último año del colegio, que es muy importante que nosotros visualicemos esta situación para entender de lo que se trata la parentalidad positiva, este niño concurrió durante, ¿sí? 70 días aproximadamente, vamos a decir 60 días a la escuela, y cuando escuchaba la proyección de las tareas, cuando escuchaba que sus compañeros iban a elegir el color de buzo porque iban a ser egresados, él decía, yo estoy esperando que la justicia resuelva qué colegio voy a ir. No estoy esperando que mis padres se pongan de acuerdo, estoy esperando que el juez, que capaz que lo vio una vez, capaz que lo vio 2 veces, que no sabe qué es lo que le está pasando en ese diario, resuelva a qué colegio va a ir. Y si supongamos que haya un concurso o algo, una maqueta, algo que le interesa, a él se va con la incertidumbre ese día del colegio, si hacerla o no hacerla, si va a poder rendir el examen, si todo su esfuerzo de estudiar para un examen va a valer la pena, porque no sabe cuándo el juez, cuándo la Cámara va a decidir a qué colegio va a ir. ¿Sí? Esto es lo que genera cuando nosotros rotamos desde la posición de los adultos a lo del niño, de lo que le implica a él visualizar la conflictiva parental. Entonces, este proceso adversarial en que en un punto entiendo que realmente no cumple con la finalidad de lo que está llamado a cumplir, se basa en el conflicto, digamos, viene el conflicto, genera el conflicto, fomenta las constantes confrontaciones. ¿Por qué? Porque si bien nosotros, cuando yo digo lo del traslado, ustedes todos pensarán, bueno, pero Karina, eso es la defensa en juicio, el otro tiene que responder. Lo que hay constantemente es el traslado del traslado hasta de las cosas más insólitas, ¿sí? Que dilatan. A muchos les gusta una historia que yo siempre cuento,
que realmente es la que para mí grafica las consecuencias de este proceso adversarial, que es la que yo llamo el cuento del bronceador, ¿no es cierto? Un progenitor con debida antelación, en octubre le viene a manifestar a la justicia que va a hacer uso de los 15 días que le corresponde de las vacaciones de verano en la primera quincena de enero, y que va a concurrir a uno de los lugares, pongamos Miramar, de la costa. Recibido el requerimiento por el juzgado, automáticamente ordena el traslado de la progenitora. ¿Ven? Ahí vamos, 5 días, traslado. ¿Qué contesta la progenitora? Que no, porque no sabe colocarle bronceador. Entonces va a correr riesgo la vida, digamos, la vida del niño. Entonces, dice eso y agrega, libre se prueba. Y viene el asesor o el defensor en capital, igual dice, sí, tiene razón la progenitora, vamos a constatar esta situación. Oficio a la Asociación de Dermatología Argentina, ¿sí? Entonces va al oficio a la Asociación Dermatológica, se habían mudado, va a otro, tiene que volver a oficiar, no está en el horario que está abierta la asociación, así pasa, llega el informe, ¿sí? Con una cartilla informando cómo le tiene que poner el bronceador, y estamos en el mes de febrero, y el juez dice, o la jueza dice, perdió virtualidad toda vez que transcurrió el plazo que el progenitor solicitaba para irse de vacaciones. En ese ejemplo, ¿quién pierde? ¿Quién es el que se ve vulnerado en sus derechos de pasar un tiempo de ocio con alguno de sus progenitores en un lugar lindo, como la costa, después de haber un año estado como cualquier niño escolarizado y demás cuestiones, ¿sí? Eso es lo que genera, yo digo, es una vía idónea para canalizar la ira, esto se lo pongo en mayúscula, y no se concreta la nutrición afectiva. Me estoy tratando de apurar lo más que puedo, Vivi, ¿eh? Voy así, para todo. Yo afirmo que este modelo está acabado. Yo afirmo que el modelo adversarial, como forma de resolver cuestiones derivadas de los desacuerdos dentro de la responsabilidad parental, está acabado el proceso adversarial. Entonces hay que pensar en otro. Hay que pensar en una que resulte beneficiar a los menores de edad, y hay que pensar, yo siempre digo, en forma disruptiva. Hay que traer ideas diferentes. Hay que revisar a esta justicia, ¿sí? Estática e indiferente a lo que le pasa al niño. Yo en un primera instancia armaría todo para que generar una justicia que juzgue con perspectiva de infancia, ¿sí? Que aborde las miradas con estos tiempos de lo que les pasa a los niños, ¿sí? Pero si eso no sucede, por lo menos, yo digo, por lo menos que no sea, digamos, no sigamos alentando una justicia indiferente a lo que es la niñez, a lo que es ese periodo corto que implica la niñez. Para esto vamos a basarnos, ¿sí?, en lo que dijo la Corte bastante recientemente, el 7 de octubre del 2021, donde en un caso que evidenciaba alta complejidad, la misma dice que el tribunal encomienda a los progenitores principalmente, como también a los magistrados, a profundizar sus esfuerzos para lograr soluciones respetuosas de los derechos y condiciones personales de los niños en plena formación, entre los que se encuentran de mantener relaciones y contacto directo y permanente con ambos padres, que no cabe admitir que puedan verse lesionados como consecuencia de sus comportamientos. En atención a lo que dice la Corte de Nación, vamos a pensar posibles soluciones. Lo primero es ver qué es nuestro asiento normativo. Vamos a revisar qué es lo que nos dice nuestra norma más importante en esta temática, que es la Convención sobre los Derechos del Niño. Para eso vamos a empezar por el preámbulo, que siempre nos lo olvidamos, prescindimos del preámbulo de la Convención, y les aconsejo que no lo hagan. Reléanlo, cada vez que van, reléanlo, porque es muy rico, ¿sí? Y es nuestro primer pie para una mirada, ¿sí?, para una mirada en todo lo que tiene que ver derecho de niñez. Y dice que reconoce al niño el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de la familia. ¿En cualquier familia? No. ¿En cualquier ámbito? No. En un ámbito de felicidad, amor y comprensión. Si la coparentalidad no es positiva, carece de felicidad, de amor y de comprensión, ¿sí?
El artículo 8 nos dice que va a comprometerse a respetar las relaciones familiares, sin injerencias ilícitas. O sea, no solamente los progenitores protege la convención, protege las relaciones familiares de ese niño y esa niña. Porque ustedes saben muy bien que muchas veces, cuando hay obstrucción con unos progenitores, se extiende al resto de la familia del progenitor. Bueno, la convención protege y dice sin ningún tipo de injerencia. El artículo 9 habla del derecho a no ser separado de los progenitores, y el 18, que es el de donde más nos vamos a sentar, donde más nos hacemos fuertes, dice que los estados pondrán el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y desarrollo del niño. Eso es normativa, ¿sí?, constitucional, Convención sobre el Derecho del Niño. Ahora vamos si nuestra normativa interna nos dice algo muy distinto de lo que nos dice la Convención. La respuesta, colegas, es que no, que va en la misma línea. Y entonces en el 642, se intitula Desacuerdos, cuando habla de tiempo, ¿qué me dice el Código Civil? Elegí el procedimiento más breve. ¿Cómo? No elijo el del traslado, no, el más breve previsto, ¿sí? Y previa audiencia a los progenitores con intervención del Ministerio Público. Ah, ¿me pide la inmediatez? Sí, señora, le pide la inmediatez, y le pide la celeridad, y le pide la oficiosidad. ¿A través de qué? Del activismo. El juez puede atribuirlo total o parcialmente, le da herramientas para que pueda construir un ejercicio de parentalidad lo más cercano al positivo o lo más cercano a esa, ¿sí?, crianza feliz, a ese ambiente libre de conflictos. Si se encuentra con dos progenitores que no hay posibilidad de diálogo, bueno, ahí establecer modalidades, ¿sí?, atribuir a cada uno. Mecanismos, ¿sí?, a la última parte le dice de intervención interdisciplinaria o someter la discrepancia a esa mediación. Se agotaron, lo derivo. Es decir, en relación al tiempo, le pide que sea rápido. En relación a la intervención, le pide activismo, le pide al juez y le da muchas herramientas. En relación a los mecanismos, le abre y dice, yo te digo estas, pero vos estás habilitado a las que realmente creas, ¿sí? Y en esto la Corte es en el fallo que yo les digo, vuelve a sostener esto, le dice, a ver, lo que te pido es que pienses en mecanismos, en formas, ¿sí?, que hagan destrabar esta parentalidad no positiva. ¿Bien? Para poder estructurar las soluciones, sí o sí, tenemos que ir entonces por el camino de la tutela judicial efectiva. Principio rector de los procesos de derecho de familia. Y que tuvimos la gran suerte que a partir del 2015, con la reforma del Código, nos traigan los principios de familia como pacificación, oficiosidad, el tema de las cuestiones de la prueba, todo nos la traiga, ¿sí?, al Código Civil y Comercial, ¿sí?, de aplicación a todas las partes, a todo el país. La tutela judicial efectiva, número 1, y con el último fallo reciente de la Corte de Nación, en el cual habla de la tutela reforzada en niñez, ¿sí?, donde insta a los jueces a tomar medidas diligentes y pertinentes cuando existan menores de edad en el proceso, vemos con absoluta claridad que este principio debe ser para nosotros una luz a seguir, ¿sí? La tutela judicial efectiva en los procesos que se refiere a las cuestiones de responsabilidad parental tiene tres momentos. Acceso a la justicia. Esto es muy importante, que nosotros volvamos a la primer filmina y decir, ¿quién es el beneficiario? ¿Qué derechos están en juego? ¿A qué derechos quiero yo, qué derechos quiero efectivizar yo? ¿Sí? Y ahí voy a detectar que son los de un vulnerable. ¿En qué términos los del acceso a la justicia? Por las 100 reglas de Brasilia. Y entonces, ¿qué identifico? Al hijo o la hija menor de edad. ¿Qué tengo que hacer desde la cuestión de los organismos jurisdiccionales? Remover los obstáculos, moverlo e indicarles, ¿sí?, que ese proceso, el beneficiario es el niño o la niña. Durante el desarrollo del proceso, activismo jurisdiccional. Cualquier activismo jurisdiccional, es decir, ordenando traslado de forma inmediata, no. Medidas diligentes y pertinentes
¿A qué tema? ¿Conducentes a qué? O que lo lleven a una parentalidad positiva o que lo lleven a una efectivización de derechos del hijo o hija menor de edad. Esas son. ¿Sí? En el caso de, volvemos por el bronceador, en ese caso, ¿sí? Lo conveniente no era el traslado, lo conveniente es decirle, ¿sí? Aceptar esa propuesta y decir que en el ámbito del ejercicio de responsabilidad parental, el progenitor tomará todas las medidas para los resguardos correspondientes de su hijo o hija, ¿sí? Que hacen la parentalidad y que exceden la instancia judicial, porque la exceden. ¿Sí? De hecho, la norma lo que dice es que cuando tengan problemas de crianza, no tienen que ir a la justicia, tienen que ir al órgano administrativo de promoción y protección de derechos. ¿Sí? La instancia judicial no es aquella que estemos para decir si lleva el cuaderno rojo, si le entrega la peor ropa o no le entrega. Eso es de otro ámbito, esos son, digamos, conflictividades de cotidianidad que están lejos de tener que ser judicializadas. Por último, pronunciamiento en plazo razonable. Nosotros sabemos que la Argentina está sancionada, tenemos el caso Fornerón, que por todo el tiempo nos indica no solamente el tiempo con todos los procesos, sino el dictado de una sentencia en plazo razonable. Ahora vamos a agregarle una vuelta más a esto. Supongamos que tenemos una sentencia en un tiempo prudencial. En este tema que nos ocupa hoy, no solamente implica el dictado de una sentencia a plazo razonable, sino que sea eficaz y efectiva, que se cumpla. No que nos quede en un cuadrito cuando pasamos por un pasillo muy linda, enmarcada y demás cuestiones. Tiene que tener esa sentencia elementos, ¿sí?, que hagan que se cumpla la misma. En esta línea yo les traigo dos propuestas en las que he trabajado, ¿sí? Y una es un protocolo que trabajamos con infancia compartida y otra es un programa de extensión de la Universidad Nacional de La Plata. Este protocolo les cuento brevemente qué consiste. Lo que propone este protocolo es que en 6 meses como máximo, ¿sí? en 3 meses como máximo, la justicia tome una intervención, ¿sí?, del caso y genere soluciones, digamos, destrabe las cuestiones que hacen que no pueda tener debida comunicación un hijo o una hija menor de edad con el progenitor, ¿sí? Eso es de lo que se trata el protocolo. Se trata de generar, digamos, la aplicación del mismo por el órgano jurisdiccional, ¿sí? Conllevaría a destrabar esa situación. Lo primero que pide el protocolo es que se identifiquen los casos. ¿Cómo opera esto? Puede ser por carátula, porque el expediente, supóngase ese carátula como régimen de relación o comunicación, o porque en cualquier otro expediente, ¿sí?, los funcionarios tomen conocimiento de que existe una situación de no contacto de ese niño o esa niña con su progenitor. Ya sea un expediente de violencia, ya sea un expediente de alimentos, ya sea cualquier expediente o abordaje. Puede ser el juez, puede ser en la provincia de Buenos Aires la consejera de familia, puede ser una secretaria, puede ser el defensor o el asesor de incapaces. Lo que sí es que, tomado conocimiento de esta situación, activa el protocolo. A esas finalidades tiene que estar debidamente identificado por parte del juzgado, ¿sí?, que se va a aplicar el protocolo y que se va a tener un abordaje especial. Para esto se necesita, si no es en un expediente de régimen de relación y comunicación, desprender las actuaciones y armar una actuación autónoma de la misma. El protocolo se puede aplicar a pedido de cualquier profesional que esté interviniendo, del asesor, inclusive de la defensa técnica que reciban niños y niñas, pueden solicitar la aplicación del protocolo. Lo primero que, tomado conocimiento de la situación, ¿sí?, se deben tomar medidas. ¿Cuáles medidas? Las medidas más preventivas que imposibilitan la cronificación del conflicto o su agravamiento. Ejemplo, no modificación del centro de vida. Digamos, limitación a la toma de decisiones unilaterales en determinados temas.
¿sí? Y en eso del centro de vida se le comunica al establecimiento escolar, se decreta la medida de no innovar en relación a el tema de la escolaridad y se le informa al colegio que no puede otorgar pases hasta que no termine, hasta que el juzgado le manifieste que lo puede hacer. La segunda cuestión en relación a el tema, porque las desordené, les pido disculpas, ahí está. Restricción a las medidas unilaterales. Se cae, ¿sí?, la presunción favorable de que el otro cuenta. Entonces uno en esas medidas puede, por ejemplo, en cuestiones religiosas o en cuestiones educativas o de salud, que deberán tomarse en conjunto, debiéndose acreditar o en su defecto, ¿sí?, se deberán solicitar o informar al juzgado que deben tomarse determinadas medidas. Y si no existe, de todas las constancias de los expedientes, no existe ninguna causal de gravedad que se evidencie o que alguna cuestión de alerta, se restaurará el contacto en forma inmediata. Después de esas medidas vienen las diligencias que toma el juez o jueza en el primer despacho. En ese primero, las primeras, esto tienen todos pautados tiempos. La identificación se hace a las 24 horas, las medidas se van tomando a las 48 horas de tomado conocimiento, de ingresado al expediente, y en las primeras 24 horas, ¿sí?, de ingresado del expediente, se dará intervención al asesor de incapaces, ¿sí?, y se les informará a todas las partes que se va a aplicar el presente protocolo. Se les informa, ¿sí?, que van a estar en este proceso especial, ¿sí?, hasta que, digamos, y qué medidas se van a tomar en consecuencia. Es decir, se les informa de qué se trata el protocolo. Si existe alguna cuestión de falta de documentación o no resulta clara, por ejemplo, no se acompañó el DNI del menor de edad o no se acompañó el DNI de uno de los progenitores, ¿sí?, cuestiones así, se les va a hacer saber, pero no van a impedir el cumplimiento de los términos del protocolo, digamos, los plazos fijados en el protocolo. Se va a hacer saber, se le va a pedir que los cumpla, ¿sí?, se va a decir que se omitió esto, se omitió aquello, pero sigue aplicándose el protocolo. En ese punto, lo que va a hacer como primera medida, darle intervención a los peritos, ¿sí?, que tenga cada uno según la jurisdicción. Los que tengan en asesoría pericial, los que tengan cuerpo técnico, los auxiliares, la designación de un listado, pero se le va a dar para que dentro de 10 días cite al grupo familiar, realice un informe sobre cómo están los vínculos, y a los 5 días de haberse efectuado la entrevista, tienen que entregar el informe pertinente al juez. Después, otro de los puntos más importantes que tiene es la convocatoria de escucha dentro de los 10 días del primer despacho o toma de contacto del menor de edad. En ese caso, si el menor de edad, cuando va a escucha o a toma de contacto, no manifiesta mayores obstrucciones en relación al vínculo, se va a restaurar, se va a dictar una medida cautelar restaurando el contacto. Puede ser virtual, puede ser supervisado, puede ser restaurando el contacto que estaba antes de la cuestión. Si en esa audiencia de toma de contacto se detecta un discurso muy colonizado, ¿sí?, ustedes saben que es cuando el niño habla por lo que uno de los progenitores le dice, ¿sí?, automáticamente, inmediatamente se inicia la terapia vincular, se dispone de terapia vincular inmediatamente a los fines de poder trabajar las cuestiones. Después, debe denunciarse si el niño o niña o el adolescente tiene celular, se denunciará el celular, a qué colegio concurre, cuáles son los profesionales de salud tratantes del grupo familiar, y se les pide un informe que deben remitirse en 48 horas. Todas estas notificaciones son por WhatsApp, ¿sí?, no son, y el domicilio electrónico de existir del profesional. No me quiero olvidar. Por secretaría se pueden tomar otras medidas, como comunicarse con efectores válidos, ¿sí?, o referentes que puedan colaborar para destrabar la cuestión del impedimento de contacto, ¿sí?, y hacer informes en relación a los demás expedientes. También se le puede poner en conocimiento se pone en conocimiento de los establecimientos educacionales o de los referentes de ese niño la intervención por parte
del juzgado, ¿sí? Después de construir todo, a los 30 días de la primer despacho donde se hace todo este trabajo, por supuesto que lo hace todo desde el juez, a los 30 días se convoca a los progenitores, ¿sí? En este punto lo que va a tener en ese momento el juez o la jueza, que tiene que sí o sí tomar la audiencia obligatoriamente, es construido un mapa de situación en relación al grupo familiar. ¿Sí? Va a tener bien graficado cuáles son sus debilidades, cuáles son sus fortalezas, cuáles son las cuestiones que no los logra trabajar. ¿Por qué? Porque tiene el informe del cuerpo técnico, tiene el informe de los profesionales tratantes, tiene la escucha de los menores de edad. Todo eso le va a permitir construir, ¿sí?, lo que le pasa a ese grupo familiar, ¿sí? A través de eso va a motivar la celebración de acuerdos sostenibles y va a invitar a las partes inclusive a establecerse propias sanciones para poder, ¿sí?, digamos, confiar en que ese acuerdo, ¿sí?, se cumpla. ¿Bien? Todo eso se va a hacer en la audiencia con los progenitores. En el caso de que no se llegue a un acuerdo, que si se llega, obviamente se homologa el acuerdo. En el caso de que no se llegue a un acuerdo y no haya ningún tipo de ninguna situación de gravedad que imposibilite el contacto con el progenitor, automáticamente se saca de misma audiencia una medida cautelar, la cual se le notifica a las partes y se manifiesta cuando se va a cumplir. Para esto es sumamente importante el conocimiento de las actuaciones y de los informes por parte del juez o jueza que toma la audiencia. Y se establece un sistema de monitoreo a los 60 días que tiene que ver con el tema de que acompañen informes de los profesionales tratantes y con una nueva intervención por parte de los peritos. En los casos de desacuerdo y que uno evidencie que realmente son un grupo familiar que va a sostener esas contiendas, utilizamos otra herramienta que es la coordinación parental, el coordinador de parental. Esto tiene relación con la segunda propuesta que yo les vengo a efectuar, que es, le contaba a Viviana, que recién venimos de presentarlo en el marco de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, que está en la Secretaría de Extensión, que es un programa de asistencia familiar y coordinación de parentalidad. Este programa tiene dos partes. Una es de asistencia voluntaria a efectuar acuerdos, ¿sí?, donde no hay conflictividad o la conflictividad es leve, ¿sí?, es leve, de los primeros casos que yo les mencioné. Y la segunda parte, que es la que guarda relación con lo que yo les vengo comentando, es la coordinación de parentalidad. Nosotros, a pedido del el juez, a requerimiento del juez, se da intervención al programa, ¿sí?, donde este programa está integrado por dos mediadoras que tienen especialidad en mediación en familia, mediación a distancia y debida preparación en coordinación de parentalidad, y establecemos una forma de trabajo y se apuntala al grupo familiar con el objetivo de acercarlos a una coparentalidad, ¿sí?, con una parentalidad positiva. Ese es el objetivo. Se delinean estrategias de trabajo, se informa al juez, ¿sí?, se informa al juez de los seguimientos que se van haciendo y se toma por un periodo de 6 meses. Esta figura de coordinación de parentalidad acá en la Argentina existe en dos provincias en el marco de los centros de mediación del Poder Judicial, que son Neuquén, donde podemos encontrar a Elisa Vitale, excelente, y en Salta, que Mariela, pero no me acuerdo el apellido y pido disculpas por eso, que también hace un excelente trabajo. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hay experiencias, ¿sí?, también muy ricas, donde se lleva adelante y se aplica la coordinación de parentalidad. Esta es una figura que está en el derecho comparado, está en Estados Unidos y en Canadá, y en España. La más cercana, por identidad de rasgos sociales, a nosotros es la española, ¿no? Entonces, en eso se trabaja con la parentalidad, se trabaja a medidas de movilidad, a mover posicionamientos que ellos tengan, acercando, identificando los problemas y las cuestiones para que accedan
a una parentalidad positiva. Por último, lo que les voy a decir es cosas que no colaboran y que hay que evitar para poder concretar esta parentalidad positiva: es denunciar incumplimiento de forma permanente, manifestarse o oponerse, requerir conductas ajenas al ámbito jurisdiccional, lo que yo les decía, es decir, dígale que le ponga el pronunciador bien. Los jueces y las juezas no están para eso, es de otro rango, ¿sí? Recusar al juez de la causa que viene trabajando, ¿sí? Es una recusación maliciosa, ¿sí? Y usar las redes sociales o programas de televisión donde invadan el derecho a la privacidad del hijo. Yo siempre utilizo estas charlas para alentar a las abogadas y a los abogados que ejercen tan noblemente la profesión, que desalienten a sus clientes a violar el derecho a la privacidad. Realmente es muy preocupante cuando uno ve en los expedientes conversaciones de WhatsApp de los hijos, fotos de los hijos, que para probar su posición utilizan, ¿sí? Utilizan la otra parte, que realmente es un precio elevado el que se paga, porque realmente es como volver a objetivizar a ese hijo o esa hija. No solamente nos alejamos de una parentalidad positiva, sino que desconocemos a nuestro propio hijo como sujeto de derecho y con derecho a la intimidad. Entonces posteriormente encontramos: no voy a poner esto, no voy a hacer esto, no voy a hacer aquello, porque capaz que se utiliza en ese punto. Lo más importante, y a lo que me gustaría fomentar, es que destinemos nuestros esfuerzos para que las personas tengan infancia feliz. Cuando yo digo personas, digo de todas las edades, desde el por nacer hasta, ¿sí?, la finalización de la persona, porque los niños son personas y merecen tener una infancia feliz, libre absolutamente de conflictos, concretando el plus afectivo al que todo niño tiene derecho. Y cuando decimos todo niño tiene derecho, hablamos del artículo 18 de la Convención sobre Derechos del Niño. Agradezco, y cuarto, Vivi, agradezco muchísimo a este espacio y bueno, y el que me hayan acompañado escuchándome. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos, un placer verlos. Estuve leyendo las preguntas, pero el que estuvo de entrada debe haber escuchado que las preguntas las vamos a evacuar cuando terminamos la exposición, ¿sí? Así que ustedes déjenlas en el chat y después vemos. Bueno, lo mío va a ser un poco más prosaico, porque mientras esperamos toda esta coparentalidad positiva, vamos a ver cuáles son las medidas que nosotros tenemos hoy para paliar esa obstrucción parental. Por lo que escuché ahí, alguien dijo que no teníamos PowerPoint. Sí, eso que presentó la doctora es un PowerPoint, lo que voy a presentar yo es un PowerPoint, y después el centro de graduados a todos ustedes se los va a enviar, ¿sí? Así que quédense tranquilos con respecto a eso. Bueno, voy a compartirles pantalla. A ver. Bueno. Voy a dejarlo acá, no lo voy a abrir todo como con la copita, porque vamos muy rápido hoy, ¿eh? Bueno, esto quedó clarísimo, que los hijos tienen derecho a relacionarse con ambos padres, y estamos hablando de un ejercicio de la responsabilidad parental conjunta. Hablamos, y ya deben haber escuchado un montón de veces hablar de coparentalidad. ¿Qué quiere decir eso? Que estos padres estén separados, divorciados, haya nulidad de matrimonio. Bueno, en realidad se presume que cada uno de ellos tiene el consentimiento del otro para realizar cualquier acto relativo a la vida del menor. Y esto es importante que para el colegio, para las instituciones de salud, es decir, donde van los niños, ¿sí? Porque esos directores de escuela, esos médicos, los mismos centros deportivos deben tener certeza de que es válido el trámite que está haciendo uno de esos de los progenitores, y que se presume que cuentan con el consentimiento del otro mientras el otro no haya dicho nada. No es que directamente en cada acto levantan el teléfono y le preguntan: a ver, señor, usted que no vino, que no dio su consentimiento para un acto cotidiano de su hijo, ¿está de acuerdo o no está de acuerdo? Imagínense todos los problemas que nos traería eso. Así que es algo que se presume. Ahora, ¿qué
¿Se le puede atribuir el ejercicio de la responsabilidad parental a uno de los progenitores? Y es algo que nos permite el artículo 642. Y es cuando los desacuerdos reiterados, estos que nos hablaba Karina, o una causa gravemente entorpecedora de la finalidad reconocida de este ejercicio, ¿no?, constituye una causal que pueda determinar la atribución del ejercicio de la responsabilidad parental total o parcialmente a uno solo de los progenitores o distribuir las funciones entre ellos. El plazo es de 2 años, pero si los desacuerdos se prolongan, se podría alargar y siempre se pueden acortar si se ponen de acuerdo estos padres, desde ya que siempre tienen que intervenir el Ministerio Público. Y esto es importantísimo, son los principios de la responsabilidad parental, y lo vamos a ver que se deben tener que cumplir, lo tienen que cumplir en todas las instancias judiciales. El artículo 639 nos habla que son el interés superior del niño. Eso quedó clarísimo. Acá la mirada es pro infancia, la autonomía progresiva del hijo y el derecho del niño a ser oído y a que su opinión sea tenida en cuenta según su edad y grado de madurez. Entonces, esto es importante. Vamos a escuchar al niño, este derecho del niño a ser oído. Fantástico. Ahora, la opinión del niño, además, no es el único elemento que ustedes lo deben haber, esto lo deben saber, que va a tomar en cuenta un juez, ¿sí? Eso adquiere importancia cuando su edad y madurez pueda ser considerada como personal y auténtica. ¿Por qué, a ver, decimos esto? Porque hay que constatar qué es lo que está diciendo ese niño, la autenticidad de esa opinión. Entonces, asegurar que esa opinión que está dando sea el reflejo de lo que él siente, no de lo que está sintiendo otra persona o le hace querer sentir. Entonces, despojando y descartando la posible influencia de uno de los progenitores. Asimismo, debe poder determinarse, según su edad, costumbres y hábitos de vida, que la inclinación por uno de sus padres en particular no se vea motivada, por ejemplo, por un menor control de sus actividades, menores exigencias. Esto, papá, cuando voy a la casa de papá, él me deja ir a bailar y volver a las 5 de la mañana. Por lo tanto, yo prefiero quedarme en la casa de papá. O que haga que le parecería, que más desearía atentar contra sus propios intereses. Ahora, hablamos de alienación parental y no de síndrome de alienación parental. No voy a entrar en Gardner, explicarle quién fue Gardner, que habló de síndrome. Todos sabemos que la Asociación de Psiquiatría, de Psicología, nadie, todos niegan de que haya un síndrome. Pero ojo, alienación parental, como las brujas que las hay, existe. Y ustedes lo deben ver en muchos expedientes, cuando vemos que a uno de los progenitores no permite el contacto con el otro progenitor. Entonces, en la justicia, ¿qué se cuestiona? Muchas veces lo que verbaliza el niño cuando advierten que no es un sujeto autónomo, sino que su voluntad ha sido captada por uno de sus progenitores. Entonces, con la alienación, la voz del niño no es propia, ya que es un orador o vocero del adulto de quien depende. Y esto podría ser del padre, de un abuelo con el que vive, con una familia extensa, del progenitor conviviente. Y cuando se analiza si en un caso se verifica la situación, hay que discernir si estamos ante un discurso genuino o hubo ya una programación o persuasión coercitiva de un adulto. Yo tengo un caso de una autorización de viaje donde se viene negando, la otra parte se viene negando, cada vez que el niño fue escuchado, pero ni siquiera le hicieron la pregunta, y a cada rato, y todas las respuestas eran iguales: yo quiero irme a España, yo quiero irme a España. Cualquier cosa que le preguntaban, yo quiero irme a España. Pero no había otra respuesta de yo quiero irme a España. Es decir, 1 más 1, 2. La mamá le había dicho, ¿vos qué tenés que decir? Vos tenés que decir que te querés ir a España. Bueno, eso, a ver, a todas luces quedaba muy claro que ese niño tenía una alienación con respecto a la madre. Bueno, ¿qué nos dice el artículo 557? Esto es importante. ¿Pasa esto? Sí pasa. Bueno, ¿y nosotros qué tenemos como abogado? ¿Cuáles son nuestras herramientas para oponernos a eso?
Bueno, a ver, acá nos dice, medidas razonables para asegurar su eficacia, ¿sí? Bueno, el juez puede imponer al responsable del incumplimiento reiterado de un régimen de comunicación, ya sea establecido judicialmente o por un acuerdo homologado, estas medidas razonables. No me está diciendo cuáles son las medidas, sino que van a quedar en arbitrio del juez. Desde ya que está bueno que nosotros la pidamos, ¿no? Y podríamos pedir, entre otras, sanciones combinatorias. Acá me debe estar escuchando Karina Vigliardi y dirá, todo lo que yo dije, la verdad que nada, pero bueno, mientras tanto, mientras realmente captamos todo lo de la coparentalidad positiva, bueno, tenemos que tener algunas herramientas para lograr, lograr lo mismo, es decir, que lo mejor para este niño. Mientras tanto, tenemos estas medidas. Bueno, son medidas mediatas, porque lo que tratamos es de que a través de un apercibimiento, a ver, tienen la finalidad de resistir digamos, esa alienación de ese padre con respecto a otro. Por ejemplo, si el destinatario de la sanción justifica razonablemente su proceder, entonces va a poder ser dejada sin efecto. Otra, la ejecución forzada. Bueno, acá está más complicado el tema. ¿Podemos en realidad, cuando uno de los dos progenitores no permite el contacto con el niño y ese niño no tiene el contacto con alguno de los dos durante mucho tiempo, una ejecución forzada manu militari en realidad sería un procedimiento desproporcionado porque tendría más traumas psíquicos y perjuicios graves para el niño que para los adultos. Entonces, de esa manera, el niño corre el riesgo de romper estos últimos lazos más que espirituales, yo diría emocionales, entre el hijo y el progenitor que reclama los contactos, y afectar de un modo muy severo la corriente afectiva que en realidad es la que se pretende salvar. Ahora, una cosa es la ejecución forzada del régimen de comunicación, que no la aplicamos en nuestro país, y otra muy distinta es la orden judicial que dispone compulsivamente el cambio del cuidado personal del niño de un progenitor a otro, lo que sí se ha ordenado en varios casos. Luego tenemos las astreintes, que no solo puede aplicarse al progenitor, que se queda a cargo del cuidado del hijo y no favorece el contacto con el otro padre, sino también al padre que incumple con el régimen comunicacional, a cualquiera de los dos. Ningún padre tiene un hipotético derecho a perjudicar a su hijo, y de ahí la habilitación para que se le apliquen sanciones. Entonces, se puede pedir el apercibimiento de aplicar sanciones combinatorias si no se lo cumple, como la imposición en sí de astreintes al fracasar las intimidaciones dispuestas. Es decir, primero se le manda un apercibimiento, si no lo cumple, bueno, se fijan las astreintes. Pero vamos a algo más, digamos, más suave, que sería la terapia bajo mandato. Y acá es interesante porque estamos incluyendo dentro de este ámbito técnico, que es el judicial, la interdisciplina, ¿sí? Entonces, este es un instrumento indirecto, pues la resolución se ordena a través de un tratamiento terapéutico para que se retiren esas resistencias que no permiten los encuentros entre padres e hijos. Y los tratamientos que pueden ordenarse por vía judicial, entre otros, puede disponerse que los progenitores inicien terapia psicológica individual, que el niño inicie un tratamiento psicológico individual, decretar que el hijo en cuestión inicie un proceso de revinculación terapéutica con el padre o la madre con la cual se presenta el conflicto, con el eventual deber de concurrencia del otro progenitor y el compromiso de ambos de colaborar activamente. Y que los padres, sin intervención de los hijos, realicen un tratamiento de coparentalidad ante la entidad que designara el juez. Ahí entraría el COPA que hablaba Karina, ¿sí? Bueno, y también tenemos los trabajadores sociales. En algunas situaciones vemos que la familia no da para que se ordene un tratamiento terapéutico, pero se presentan siempre dificultades en los encuentros privados paterno-materno-filiales. Y en esos casos, los jueces acuden a designar asistentes sociales, recayendo el nombramiento en una persona física
en espacios institucionales. También se pueden designar tutores especiales, ¿sí? Porque muchas veces quien ejerce el cuidado personal de ese niño, cuando litigan un pleito del régimen de comunicación que le está promoviendo el otro progenitor no conviviente, no va a defender adecuadamente los intereses del hijo, que es el que tiene que representar en el juicio. Ahora, en determinados casos, esos padres, el padre conviviente, ya está envuelto en una campaña de denigración del otro y en la que el vocero es el propio niño, que es el que va a utilizar en ese expediente y en ese contexto judicial ideas, palabras, gestos del ascendiente con el que vive. Y en otros supuestos, el padre a cargo del cuidado del personal del hijo exhibe en el juicio respectivo una ostensible falta de colaboración, introduciendo articulaciones con la clara finalidad de obstaculizar la materialización del régimen de comunicación. Son los que continuamente apelan, por ejemplo, o piden renovación de medidas en los casos de violencia familiar cuando no hay hechos nuevos. Entonces se va como cronificando continuamente. O siempre cuando tiene que ir a terapia el hijo y hacer la revinculación con el padre, da la casualidad que se enferma, o se enferma la persona que lo tiene que llevar o se enferma el hijo. Entonces, ese progenitor se haya inhabilitado para continuar representando a ese hijo en esa causa porque existen intereses contrapuestos. Porque el hijo necesita imperiosamente recomponer la relación paterno-filial, porque como dijo Karina, la infancia es muy corta, se va rápido. Y el progenitor alienante, que es el que convive con el hijo, apunta a perturbarla por todos los medios posibles para satisfacer sus deseos. Ahora, este tutor especial no hay que confundirlo con el abogado del niño, porque mientras el abogado del niño lo que va a hacer es asistirlo y patrocinarlo técnicamente en cuestiones jurídicas, el otro va a ser su representante. Eso no quiere decir que esa designación de tutor recaiga en un abogado que, si está especializado en cuestiones de familia y niñez, también puede ejercer ambas funciones, ¿sí? Bueno, otra de las medidas es la prohibición de la salida del país, no de los progenitores, del hijo, y de no innovar respecto a la residencia de los hijos. Porque donde se comprueba la obstrucción de uno de los padres a completar el contacto materno o paterno-filial, y para evitar otro tipo de problemas, se ordenó procedente en algunos casos, ordenar la prohibición de salida del país de los hijos, como en este caso que yo les decía, este niño que la madre se lo quería llevar a vivir a España, y lo único que sabía decir, me quiero ir, me quiero ir, me quiero ir, nada más. Sabíamos que si se iba, era muy probable que el padre no lo volviera a ver más. Ello con sustento desde ya en los antecedentes de la causa y a fin de garantizar que los niños no sean sustraídos de los jueces naturales que deberían decidir lo que es más conveniente para su interés. Ahora, la mera prohibición de la salida del país muchas veces no alcanza, porque puede ser que no salga del país, pero lo vaya cambiando de domicilio dentro de nuestro país. Ya sea, por ejemplo, para frustrar la concreción de un proceso terapéutico de revinculación, y en esos casos directamente o lograr entorpecer los esfuerzos judiciales para materializar esa normalización de los vínculos paternos o materno-filiales. ¿Sí? Voy rapidísimo, perdónenme, pero quiero llegar, aunque sea, a comentar alguna jurisprudencia. También tenemos el apercibimiento del cambio de cuidado personal, que es decir, el apercibimiento cuando se perturba el régimen de comunicación, lo habíamos visto al principio, de disponer el traslado de dicho cuidado de un progenitor a otro. Ahora, a veces sí, es una herramienta eficaz, porque lo común, el padre que vive, el conviviente, no quiere correr el riesgo de perder ese cambio, digamos, de residencia del hijo, ¿no? Ahora, otro instrumento más severo, aplicable ya cuando los apercibimientos no dieron resultado positivo, es ordenar como medida cautelar el cambio del cuidado personal del hijo que pase a estar a cargo del otro padre. Y ojo, que esto no está exento de problemas otra vez emocionales con respecto al niño. Imagínense ustedes un niño que vive
en un lugar que es su centro de vida, tiene sus amiguitos, tiene su escuela, está acostumbrado a vivir con ese padre o madre conviviente, y de un día a otro se lo cambia, porque en realidad los adultos no cumplieron con sus funciones. Entonces, tiene que haber en esos casos una extensa, digamos, una extensa reorganización previa, y ver realmente si el interés de ese niño va a quedar realmente comprometido por ese cambio. Es decir, sería como un mal peor, ¿no? Y esos cambios solo pueden ser dispuestos cuando el progenitor conviviente reitere grave, intencionada y repetidamente sus incumplimientos, desobediendo groseramente las órdenes judiciales. Ahora, hay medidas que no están reguladas a nivel nacional, pero sí en algunas provincias. Una de ellas, ¿qué le pasó a esto? Que está todo, no sé si ustedes lo ven, pero quedó todo manchado, no sé. Una de las medidas posibles y que requiere la previa intervención legislativa es la creación a nivel nacional de un registro de padres que obstruyen el vínculo con el otro progenitor, o de obstaculizadores de lazos familiares, como lo tienen establecidos provincias como Santa Cruz, Mendoza y Río Negro. Perdón, Vivi, sí, se ve manchado, pero no pasa nada, se entiende. Pero no sé por qué pasó esto. No sé, se debe haber tocado algo, la verdad, ni idea. Capaz que se toque algo, ¿viste? Y bueno, hice un dibujito. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, igualmente se lee. Después, entonces, se da tanto para casos que se haya determinado, ya sea un régimen de comunicación de la justicia, o se haya llegado a un acuerdo y se haya homologado y alguno de los padres no lo cumple. Entonces, en ese caso, merecería la inscripción respectiva tanto el incumplidor que tiene el cuidado personal del hijo, como el otro padre, también incumplidor, a cuyo favor existe una modalidad de contacto, cualquiera de los dos. ¿Qué quiere decir con esto? El padre que no permite que el otro padre tenga un régimen comunicacional, y el padre que teniéndolo no cumple con ese régimen. Ahora, desde ya que en este registro no deben estar inscritos aquellos progenitores a quien se les impide judicialmente el contacto con sus hijos, porque bueno, es lógico que no van a poder tener contacto. Bueno, por ejemplo, la ley 7644 del 07 de Mendoza, quedan registrados todos aquellos padres, padre o madre, y o guardadores que, gozando de la tenencia, miren la terminología, porque imagínense que es anterior al Código Civil y Comercial de la Nación, de alguno o alguno de los hijos menores y o incapaces, y mediante el régimen de visita establecido judicialmente o como convenio homologado por la misma vía, impiden en forma directa o a través de tercero tener contacto con su padre, madre o padre no conviviente y o abuelos. Miren, ya estamos extendiendo, o realizan actos que a juicio de la autoridad de aplicación obstaculizan la normal relación que el hijo menor o incapaz debe tener con los familiares mencionados. Bueno, sigue el dibujito este. Bueno, ¿qué se entiende por obstaculización de lazos familiares? Y acá está muy bueno, porque es enunciativo. Dice, al impedimento, al primero ya lo sabemos, del padre o madre no conviviente, pero después sigue, no poner en conocimiento al otro padre o madre no conviviente cuando el menor o incapaz está enfermo. A ver, el derecho a ser informado del artículo 654. Cuando el padre o madre o guardador traslada al menor incapaz fuera de límites geográficos normales de desenvolvimiento sin previo aviso al otro padre o madre no conviviente. Cuando el padre, madre o guardador traslada al menor incapaz fuera de los límites de la provincia o cambia de domicilio sin previo aviso. Cuando el padre o madre o guardador no le comunica al otro padre o madre no conviviente los problemas que el niño tiene en la escuela o en sus actividades normales. Cuando el padre, madre o guardador no comunica al otro padre o madre no conviviente los eventos o actividades especiales de las que el menor incapaz participa. Cuando el padre, madre o guardador que ejerce la custodia impiden al menor incapaz participar en acontecimientos familiares o eventos especiales relativos al padre o madre no conviviente o al resto de sus familiares. Cuando el padre, madre o guardador que ejerce la custodia desvaloriza o insulta al otro progenitor en presencia de los hijos.
cuando el padre, madre o guardador que ejerce la custodia incluye o hace participar a su entorno familiar y a sus amigos en el ataque al otro padre o madre no conviviente o al resto de su familia. Premiar o fomentar las conductas despectivas o de rechazo hacia el otro padre o madre no conviviente o al resto de su familia. Después, cuando el padre, madre o guardador que ejerce la custodia impide al otro padre o madre no conviviente o abuelos ejercer su normal derecho de convivencia con sus hijos o nietos. Cuando a criterio del juez interviniente detecta que uno de los padres induce o influye a través de acciones o comportamientos a que el menor o incapaz se aliene de su otro padre o madre no conviviente o del resto de su familia. Y después, cuando el padre, madre o guardador que ejerce la custodia del menor o incapaz mediante régimen de visita o por convenio lleva a cabo acciones, estrategias o tiene actitudes que el juez con competencia en el caso estima que impiden el normal contacto con todo menor incapaz, debe tener con su otro padre o madre no conviviente y con el resto de sus familiares para su normal y armónico desarrollo. Para ello se crea una página web en el Ministerio de Gobierno para que a través de Internet se encuentre el registro de obstaculizadores de lazos familiares, a disposición de toda persona física o jurídica que se lo solicite. Y en realidad, todas aquellas personas que estén anotadas en este registro de obstaculizadores de lazos familiares van a quedar inhabilitados para postularse o desempeñarse en funciones políticas, desde ya siempre dentro de la provincia de Mendoza, como magistrados o funcionarios del Poder Judicial para cargos selectivos en el orden provincial. Las instituciones o organismos públicos de la provincia no pueden otorgar habilitaciones, concesiones, licencias o permisos, ni designar como funcionarios jerárquicos en la administración pública, entes autárquicos, a quienes se encuentren incluidos en el registro. Tampoco van a poder ser contratistas, proveedor o acreedor del Estado provincial, ni tampoco abrir cuentas corrientes, cajas de ahorros, tarjetas de crédito, obtener préstamos o créditos, o mantener cualquier tipo de relación como cliente en cualquiera de los bancos de la provincia de Mendoza. Tampoco van a ser beneficiarios de subsidios o cualquier otro tipo de asistencia financiera que dé la provincia, ni renovar créditos en cualquier banco en el que tuviera algún tipo de participación societaria. Bueno, como verán, es bastante extenso. Tampoco pueden recibir por adjudicación viviendas sociales, ser beneficiarios de planes de pago por deudas provenientes de entes u organismos del Estado provincial. Y tampoco habilitar locales, ¿sí? Bueno, como verán, que es muy interesante, porque yo creo que en Mendoza, antes de obstaculizar la relación parental, primero van a tener en cuenta esta ley. Y después tenemos en la parte penal, en la 24270, que es el delito ya de impedimento de contacto, que sanciona al padre o tercero que legalmente impidiera o obstruya el contacto de menores de edad con sus padres no convivientes con prisión de 1 mes a 1 año. La pena aumenta cuando se trata de un menor de 10 o de una persona con discapacidad. Se elevan las penas a quien, para impedir el contacto del hijo menor con el padre no conviviente, lo muda de domicilio sin autorización judicial. Y ahora sí, y una más que le quería comentar: en el derecho comparado, por ejemplo en España, también pueden pedir dentro del mismo juicio, no es que tienen que iniciar como en Argentina, luego de comprobada esta alienación y que realmente le produjo un daño al hijo, un expediente aparte de daños, sino que en el mismo expediente en España se puede pedir una indemnización por el hecho. Vamos con este fallo que me parece que les va a resumir todo lo que dijimos hasta este momento. Es la de la Cámara de Apelaciones de Familia y Sucesiones de Tucumán, es del 2020, y bueno, acá un papá se agravia porque se le otorga el cuidado personal compartido de modo indistinto, se otorga el cuidado compartido de modo indistinto de 3 niños, es decir, a él y a la madre, ¿no? Y se agravia, dice, porque pese a que el Ministerio Pupilar interviniente, en el Ministerio Pupilar los niños expresaron situaciones de violencia y malos tratos que vivieron bajo el cuidado de su madre, y que en la misma sentencia se hace alusión
a dichos de su hija, quien dijo que no quiere tener contacto con su madre porque siente que no cuidó bien de sus hermanos y de ella que desconfía y que quisiera tener contacto con ella cuando madure y aprenda a ser mamá. Al progenitor lo agravia que la sentencia considere que los dichos de su hija, en las que manifestó que presenció situaciones indecorosas por parte de su madre durante la convivencia con ella, no sea justificativo suficiente para mantener una medida protectiva que limite el contacto materno-filial. Reitera que no son sus hijos quienes deben probar sus dichos, tampoco el apelante, sino darle crédito a sus dichos y que la justicia los apoye a través de una sentencia. Que lo agravia que la sentencia en crisis no considere la gravedad de los dichos. Los dichos de sus hijos son muestra suficiente del daño ocasionado en su psiquis y describen a su madre como abandónica, inmadura y devaluada en su función. En contraposición a la figura paterna, se presenta idealizada. Contesta el traslado la madre. Manifiesta que todos los dichos de sus hijos no son más que repeticiones de lo que escuchan de su padre, quien relata situaciones ficticias que le incriminan, que ella sufrió golpes y violencia constante por parte del señor R, lo que pudo probar en sede penal y obtener una condena contra él. Recalca que los dichos de los niños son extensiones del pensamiento del apelante, creando claramente con sus hijos una alienación parental, impidiendo que su contacto les hiciera creer que existió un abandono de su parte, que es una mala madre o mujer, porque de otra forma no se entiende que los niños se hayan expresado de ese modo. Dice que el apelante no convive con sus hijos, que quien los tiene bajo su cuidado es la abuela paterna, ya que el señor R formó una nueva familia y no quiere establecer una familia ensamblada. Y la madre se pregunta, ¿por qué serían mejores los niños con la abuela que con su propia madre? Y señala que encargarse económicamente de sus hijos no da por satisfecho lo que ellos necesitan para crecer sanos y fuertes psicológicamente. En este sentido, respecto a la medida cautelar, entendemos, dice la Cámara, que la delicada situación familiar amerita una especial protección de los niños involucrados. Ciertamente no podemos pasar por alto que existe una denuncia de abuso sexual que se encuentra en trámite en sede penal en contra del hermano de la mamá de estos chicos, que tiene como víctima a uno de estos niños, con lo que la integridad se vería comprometida si se admite la posibilidad de contacto con el presunto autor de abuso sexual infantil y al resto del grupo familiar materno. Sin embargo, coincidimos y hacemos propios los argumentos expuestos por la magistrada de primera instancia respecto a que no se encuentran acreditadas razones necesarias para mantenerla la prohibición respecto de la madre de los niños. Por eso y por los motivos que impondremos oportunamente, se confirmará el levantamiento de la medida cautelar únicamente en relación a la mamá, manteniéndola respecto al tío y al resto del grupo materno, familiar materno. En otro orden corresponde ahora referirnos al cuidado personal. Como figura legal derivada de responsabilidad parental, se define como los deberes y facultades de los progenitores referidos a la vida cotidiana del hijo. Y puede ser de dos clases, compartidos por ambos progenitores o unilateral. Y a su vez, el cuidado compartido tiene dos modalidades. El alternado, donde la permanencia del hijo se distribuye por determinados periodos de tiempo con uno y otro progenitor, y el indistinto, en el cual el hijo reside en forma principal junto a uno de los progenitores, pero ambos comparten las decisiones y tareas relacionadas a su cuidado. Y también que la primera alternativa es el cuidado compartido con modalidad indistinta. En el supuesto excepcional, el 653, en el que el cuidado personal del hijo debe ser unipersonal, el juez debe ponderar la prioridad del progenitor que facilita el derecho a mantener trato regular con el otro, la edad del hijo, la opinión del hijo, el mantenimiento de la situación existente y respeto al centro de vida. El otro progenitor tiene el derecho de deber de colaboración con el conviviente. Del expediente que había sido iniciado ya hace 3 años, surge palmaria la relación conflictiva que existe entre los progenitores. Estas situaciones han llegado al punto que se observa una reticencia de los niños para relacionarse con su madre. Entonces, en este tipo de casos, para adoptar una decisión, cobra relevancia, sin lugar a dudas, analizar y tener en cuenta lo manifestado por los niños al momento de hacer uso del derecho a ser oído.
han expresado su deseo de continuar viviendo juntos en la casa de su abuela paterna y a cargo de su padre, y han expresado con claridad, de acuerdo a su edad y autonomía progresiva, que no desean tener contacto con su madre. Pero no podemos pasar por alto los antecedentes del caso. El gabinete psicosocial concluye que la conflictiva adulta imposibilitaría una dinámica comunicacional armoniosa entre las partes, recayendo dicha problemática sobre la dinámica de los padres filial, sosteniéndose ambos en posiciones de confrontación desmesurada y de apropiación filial. Por eso, dada la falta de colaboración mutua demostrada, consideramos que la decisión adoptada en primera instancia, es decir, el cuidado compartido con modalidad indistinta, podría ocasionar en este momento aún más conflictos entre los adultos en detrimento de la salud psicofísica de los niños. Porque sin duda en los hechos impide que las partes se distribuyan las tareas de cuidado de sus hijos o compartan decisiones sobre ellos. Ahora, de acuerdo a la norma 9652, la decisión adoptada hace nacer en el progenitor no conviviente, entonces, en este caso la madre, el derecho y deber de fluida comunicación con los niños. Pero habíamos dicho que los niños ven con recelo la comunicación con su mamá, y esta delicada situación nos interpela como magistrados del fuero, pues tenemos que encontrar soluciones superadoras del conflicto que sumen a avanzar y hagan la recomposición de los vínculos familiares. Consideramos prioritario analizar las manifestaciones de los niños, y es un derecho subjetivo de doble manifestación o doble titularidad, y como tal debe ser ejercido sin interferencias del mundo adulto, sin colonización del progenitor cuidador, que en muchos casos crea vínculos de naturaleza simbiótica que a menudo impide a los niños y adolescentes tener un juicio y discernimiento autónomo. En cuanto al vínculo con la figura materna, la misma estaba registrada como abandónica, inmadura y devaluada, y la paterna idealizada. Se infiere la existencia de un discurso direccionador por parte de los adultos responsables del cuidado de los niños, porque acuérdense que lo cuidaba la abuela, además de estar con el padre, lo cuidaba la abuela. Habida cuenta que no se encuentran indicadores acreditados graves ni motivos de envergadura en relación a ella, la mamá, para impedir el derecho de comunicación consagrado en el 652, más allá, claro está, del mantenimiento de la medida cautelar del tío materno y el resto del grupo familiar, el contacto con la madre no puede verse interrumpido. En ese orden de idea, entendemos que la mejor manera de compatibilizar los intereses en juego, derecho de comunicación versus resistencia de los niños a comunicarse con su madre, es brindar un espacio adecuado con asistencia profesional e interdisciplinaria desde el cual se pueda trabajar para revertir la situación que trae aparejada nuestra intervención. Bueno, yo voy a dejar de compartir pantalla porque ya queda poco tiempo. En el PowerPoint van a tener otros fallos que ustedes van a poder leer, y bueno, tienen ahora, podemos contestar las preguntas que ustedes han dejado en el chat. Tenemos 10 minutos. Alguien levantó la manito. Sí, tenemos acá a Leonardo. Leonardo, te voy a activar el audio. Te pido que seas puntual, así ya las profes pueden responder la mayor cantidad posible. Hola, sí, buenas tardes. Le quiero hacer una consulta a la doctora. En el caso de que el padre tiene una perimetral por 90 días, ¿cómo puedo hacer para restablecer ese vínculo? Porque tengo un caso, por ejemplo, que la madre, mete denuncia tras denuncia. Karina, ¿le querés contestar? Sí, no tengo ningún problema. Así puesto, Leonardo, es un poquito, digamos, difícil. Vamos a decir que lo que existe, para poderlo establecer como generalidad, ¿no? Cuando lo que yo les expliqué de la aplicación del protocolo o la designación de coordinador parental, no es obstáculo la existencia de una medida de violencia, ¿sí?, entre los progenitores, ¿bien? Entre los progenitores no es obstáculo. ¿Bien? Lo que hay que tratar de buscar son efectores intermediarios, que lo que vamos a llamar es establecer salvaguardas. Es muy importante que ustedes en los expedientes en concreto que les sucede esas cuestiones, hagan una oferta, digamos,
efectúen una propuesta de régimen de relación y comunicación ofreciendo salvaguardas, ¿sí? Ofreciendo medidas de protección para el niño y los progenitores, porque también sus clientes pueden verse involucrados en una situación que perjudique o complique más la situación denunciada, ¿sí? Eso es lo que podrías hacer, Leonardo. O sea, tratar de establecer un régimen de comunicación. Ofrecer una propuesta ofrecer. de un régimen de relación con salvaguardas, por ejemplo, que sea o la salida del colegio, o que sea un espacio terapéutico, o que sea con intervención, o que sea virtual, hasta que finalice la medida de protección. Bueno, perfecto, muchas gracias, Doc. María, ahí te activo el audio. María, no María Rosa, María Verónica. ¿Ahí? ¿No? Hola, María, ¿estamos escuchando? No. Bueno, vamos con María Rosa. Hola, ¿ahí se escucha? Sí. Yo tengo una consulta para la doctora Karina Vigliardi con respecto al protocolo que fue confeccionado por Infancias Compartidas. Yo quería saber si en el marco de un proceso judicial, si nosotros como abogados pedimos como para solicitarlo, o sea, lo solicitamos, la intervención del protocolo, o ya los juzgados, por ejemplo acá en La Plata, que hay 8 juzgados de familia, ya tienen, digamos, conocimiento de ese protocolo, y si uno lo solicita, digamos que ya está en funcionamiento y lo llevan a cabo. Bien, nosotros desde Infancia Compartida lo estamos difundiendo a nivel nacional y tenemos 2 encuentros de capacitación. Uno primero que ya se llevó a cabo y tenemos uno segundo para la semana que viene. Estamos dando capacitación para aplicación del protocolo por todos lados y fomentándolo. Entiendo que los colegas de acá de La Plata lo conocen, lo saben, y María Rosa, en los momentos que vos, si no, lo puedes bajar de la página y en los escritos poner y solicitar que se proceda a la aplicación del mismo. No hay ningún obstáculo, solamente tiene que haber la intención del juez o la jueza de aplicarlo, nada más. También tenés habilitado el programa, sino de extensión, ¿sí? Ese que recién te comenté, para casos donde vos, si ya está judicializado y hay extrema conflictividad, tenés el coordinador parental también, que lo podés. Está vigente, está funcionando el programa, nos mandan un email y entramos. Cualquiera de las opciones las tenés habilitadas. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, Flavia. Me parece que Jessica está hace más tiempo, perdóname que te lo diga. Esta primera. Pero Flavia. No hay problema. Buenas tardes. Hola, Flavia. Muchas gracias por la charla. En particular tengo un impedimento de contacto de hace un tiempo que surgió con varias denuncias de violencia y una cuestión de competencia aquí en la ciudad de Mar del Plata. Y le pregunto específicamente, dentro de un proceso de cuidado de hijos, ¿puedo solicitar el protocolo? Por supuesto. ¿O sí tiene que ser dentro del régimen de comunicación? No, en uno de cuidado, en un ejercicio de responsabilidad, en uno de privación de responsabilidad, en todas actuaciones que se tome conocimiento de que en la actualidad existen obstáculos para el debido comunicación. Sí. Perfecto, muchas gracias, Jessica. Ahí va. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias. Excelente charla, la verdad que me encantó. Bueno, les quería comentar, yo soy abogada de No Más Hijos Rehenes, de Zona Sur, acá principalmente de Quilmes. Estoy con un tema puntual, justamente después de 4 años logré que se haga una revinculación de un papá que hace 4 años que está impedido de ver a su hijo, y ayer, cuando fue notificada, la madre, ¿sí?, hizo una denuncia, obviamente una denuncia falsa, y le llegó una notificación de una restricción de acercamiento, pero no solamente a la madre, sino también con el hijo.
El hijo lo llama por teléfono al papá, por videollamada, pide verlo. El martes tengo la revinculación y tengo una medida de una restricción, una medida cautelar, una restricción de acercamiento, o sea, a favor del nene y de la mamá, y nada, me quedé como así. Apelala, tenés todos los argumentos. A ver, en realidad, ella en 4 años, ¿cuántas veces hizo lo mismo? Volvemos otra vez, es decir, acá está en riesgo el niño, su psiquis, porque va con el padre, lo sacan del padre, vuelve otra vez, es decir, en ese sentido no hay que permitirle nunca más hacer esto. Sale vos también, y no solamente apelarla, sino pedirle ahí todas estas sanciones, apercibimientos, astreintes, que se quede sin ganas de hacer esto, ¿entendés? Porque si realmente se ha demostrado que todo lo que hace, lamentablemente, mira, el otro caso que yo les iba a comentar, que lo van a encontrar en el PowerPoint, les diría que el tercero, es un caso donde ella fue, ¿cómo se llama?, fue procesada en un impedimento de contacto, porque se demostró que todas las denuncias de abuso sexual y de violencia eran falsas. Y está muy bueno, así que ahí tenés un montón de argumentos. ¿Sí? Genial. ¿El fallo cuál es? Y no lo tengo acá. Si me dejan... pero cuando te mandan el Power lo vas a ya tener. te vas a dar cuenta, porque es el único penal. Es decir, hay 3 fallos. 2 que vas a ver. Uno que es el que les comenté. El otro es al revés, ¿viste? De la madre que no deja ver al padre. Y el otro es penal, es de impedimento de contacto. Así que es el único que tenés. Y el tema es eso, que cuando vos apelás, pedís sanciones también. Todas esas que van a constar en el PowerPoint que vos tenés a disposición. ¿Sí? Porque en estos casos de tanta conflictividad, bueno, el tema, digamos, de tratar de esta comparentalidad positiva y todo eso, y lo dejamos para otro momento, ¿viste? Pero tenés que ir directamente a solucionar el tema con la celeridad que corresponde al caso. ¿Sí? Claro, yo pensaba en apelarla, pero en el régimen de comunicación hacer mención de esto también. Exactamente. Exactamente, eso depende lo que vos tengas abierto, los procesos que tengas abiertos. Claro. Ay, a ver, se silencia. Para un poquito. Que justo se silencia. Ahí está, te lo reactivé. Ahí está, gracias. Sí, que les comentaba que porque tengo, bueno, justamente el régimen de comunicación donde voy a tener ahora la revinculación, y recién ayer nos notifican de esta medida cautelar de un expediente de violencia familiar. O sea, entonces está bien, o sea, mi idea era apelarlo y también informar. Todos los procesos para demostrar la conducta. Claro. En la comunicación, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Suerte, Jessy. Ahora sí, muchas gracias. No creo que lleguemos a los 3 manos. No, porque es hasta las 20. Pero vamos a levantar la de María. A las 3 chicas que están ahí esperando con la manito, le tenemos que contestar algo. Sí. Lo único que les voy a aclarar es porque estoy leyendo ahí el chat. El material nosotros se los vamos a enviar a ustedes con el mail o al mail con el cual se registraron, ¿sí? Norma, perdón, pero no te voy a poder dar el audio. Pero aclaro eso para que sepan, ¿sí? Sí, y una cuestión, los Power van a tener, tanto de Vivi como míos, para que ustedes nos hagan cualquier pregunta que haya quedado pendiente, que no nos gusta con Vivi que están nuestras redes, claro, exactamente, para que nos la hagan, sin problema. Perfecto, entonces muchísimas gracias. María Verónica. Hola, ¿sí me escuchan ahí? Sí. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la charla. Mi pregunta es la siguiente. Hay un progenitor que sería mi cliente que hace 2-3 años que ya no ve a su hijo porque la progenitora va cambiando de domicilio, como ustedes comentaban, por todo el país. El tema es el siguiente, ahora obviamente ella hizo una denuncia por violencia, mi cliente ni siquiera vive en la misma provincia en la que está el niño, que sí es en la que estoy yo, y la inquietud es la siguiente, hay una medida ahora de restricción de él, digamos, para con el niño y con la madre, ¿no? Yo escuchando esta charla dije, bueno, puedo interponer alguna medida, digamos, para que ella no vuelva a modificar el centro de vida otra vez del niño para que lo aleje del padre.
El tema es que no tengo nada certero de que ella se vaya a volver a mudar más que sus actitudes anteriores. Yo no sé si eso será suficiente o no como para interponer una medida. Por supuesto, Verónica, es la conducta desplegada por la progenitora que te demuestra, digamos, que ha generado proceder. claro, su proceder, con eso te alcanza. Igual una cuestión que es reciente, recuerde que pueden apelar las medidas de Sí, protección pero no contra estoy en violencia. plazo. No Claro, estoy en Ah, plazo. no claro, importa, está hace una bien, pero manifestación, no importa, aunque no está. esté ese plazo, hace una Exacto. manifestación y empecé a comentar, hacerle recordar al juez todo lo que pasó durante todos estos años, agarrar a la Convención de los Derechos del Niño y la 26061 y mandar todos los artículos. Que acá el único que se ve perjudicado es el niño, y ella va cambiando y haciendo las cosas que la justicia no debería permitir. Lamentablemente no está en Mendoza, porque vos viste lo que es, ¿no? Directamente. No, no está en Mendoza, está en Entre Ríos. Así Claro, viste, tendrían que poner en todos lados, viste, el registro de los sí, obstaculizadores. es una pena. Muchísimas gracias, muy amables. No, Verónica. Vamos, María. Ahora vamos con Emilce. Emilce. Hola, buenas tardes. Yo quería hacer una pregunta muy puntual. Si hay antecedentes de aplicación, sea del protocolo o del programa, si es dentro de la provincia de Buenos Aires, mejor, pero bueno, si no, en el país hay un antecedente, digamos, algún fallo en donde se haya aplicado el protocolo. Emilce, yo lo apliqué en el juzgado, que Sí. en mi juzgado es el juzgado 7 de La Plata, lo apliqué en 10 casos, con 8, con un resultado exitoso, digamos. Era Sí. un incipiente de protocolo, este está mucho más trabajado, con el consenso, que también eso invitamos a cualquier referencia o algo que nos quieran hacer el protocolo. Pero lo he aplicado. La cuestión es que no existe fallo, porque en realidad no lo necesitamos al fallo para aplicar el protocolo. El resultado es la homologación y el inmediato contacto. Bien, bien, bien. Bueno, perfecto, muchas gracias, muy amables. Nos queda Melissa. Que Melissa queda como última ahí. Sí, Melissa, ya te viniste. Melissa, ahí va. Está muteada, Melissa. No, ahí está. Hola. Sí, no, es rápido. Quería preguntarles cómo se solicita la aplicación del protocolo. Entré medio tarde cuando lo estabas explicando, no escuché bien, porque en mi experiencia, yo soy abogada del niño, y más allá de que cuando me solicitan todo lo que yo, en todas mis intervenciones, generalmente soy rechazada, siempre que solicito yo un abogado del niño, también me lo rechazan. Entonces, seguramente cuando solicite la aplicación de protocolo, también me lo van a rechazar. Entonces, ya que te tengo a la mano, quiero que me digas cómo solicitar el protocolo para que no me lo rechacen. Porque seguramente me va a suceder que me lo van a rechazar constantemente. Es muy importante que ustedes pongan a los jueces de cara al plexo constitucional vigente en niñez. Esto es muy importante. Por ejemplo, en esto, Melissa, y les digo a todos, pueden empezar redactando los escritos invocando el fallo del 7 de octubre. Esto es una cuestión que causa bastante sensación cuando la Corte de Nación, y en una parte van a ver que en el párrafo donde dice esto, le hace un hincapié a la Corte de Provincia, donde le dice a la Corte de Provincia, sí, del 7 de octubre, cualquier cosa, me lo piden, yo otorgo en mis redes el acceso a mi biblioteca virtual, que es en un drive, ¿sí? Que tienen acceso a biblioteca virtual 2020-2022, ¿sí? Ahí están subidos todos estos fallos. Entonces, empiecen comentándole a los jueces las directivas que emanan desde la Corte de Nación, ¿no? Diciendo, mirá lo que está diciendo la Corte. Y tengo para ofrecerte, digamos, después vas con la tutela reforzada y después decís, y yo te vengo a ofrecer el protocolo o cualquier otra medida que establezca. Y Para Melissa, que todos esos derechos no sí, sean letra muerta. claro, exactamente. Para que eso no sea, que no esté pintado, yo te ofrezco esto. Exacto. Y una cosa muy importante, si no te establece, porque un juego que hacen muchas veces es no denegar, pero no decir nada, la omisión por parte del órgano. Expresen que en el caso de no tener respuesta en un tiempo prudencial, digamos, en un tiempo que corresponde, van a entenderlo como denegatorio y van a considerar que tienen habilitada la Cámara, el recurso de apelación, porque lo van a entender como una denegatoria de justicia.
Eso es muy importante que ustedes se lo digan, porque en muchos de familia que empiezan con el no proceso, aunque hay un proceso, empiezan a no decir nada, no dicen ni que sí ni que no, y ustedes las colocan con imposibilidad de apelar. Entonces, ahí vaya y digan, la omisión equipara a la denegatoria. Entonces yo voy a entender que me es denegado y me voy a la Cámara a ver qué dice la Cámara. Y seguramente que voy a tener mucha más suerte en las instancias superiores con este fallo de Corte de Nación. Esto es, colegas, el fallo de Nación es fuerte en el hecho de dar un indicativo a las instancias de que la forma en que están llevando adelante estos procesos no resulta la que espera por parte de la concretación de derechos, ¿sí? Bueno, hemos terminado entonces.